buenas tardes. Vamos a iniciar, por favor, con la clase de hoy. Vamos a ingresar al último ejemplo o al ejemplo que estamos realizando. Esperamos que cargue un momento. Y terminaremos de ver las herramientas que nos faltaba en la pestaña de modificar. Ya realizamos o ya hemos elaborado las pestañas de mover, copiar, todos los que están dentro de este panel de modificar. Comenzábamos a ver las herramientas avanzadas dentro del panel de geometría. Para eso nos vamos a ir a la vista en 3D. Vamos a desactivar este section box. Eso lo desactivamos en la pestaña de propiedades. Y hay una herramienta que es bastante útil cuando nosotros estamos realizando la vista en 3D o vamos a realizar los renders, que se llega a activar o que nos da la posibilidad de quitar esta línea que ustedes ven de unión entre el muro inferior, entre el muro de la planta baja y el muro de la planta alta. Porque si ustedes realizan un render, va a ser renderizado todo su proyecto con esas líneas de separación que están viendo ahí. Entonces, para evitar esto, lo que nosotros vamos a hacer es quitar esta línea, pero quitarlo de manera gráfica, no así. En este caso vamos a unir todos los dos muros. Solamente vamos a quitar esa línea para que gráficamente ya no tengamos esa línea en medio. Entonces, para eso existe esta función o esta herramienta que nos va a permitir unir la geometría. Hacemos un clic y luego seleccionamos la primera cara y la segunda cara, la primera y la segunda. Y fíjense cómo va desapareciendo esa línea de en medio. Vamos a hacer eso en todo nuestro proyecto para quitar esa línea que ustedes ven. Evitar que esto se vea o sea visible en el render, porque si ustedes renderizan en este momento, va a ser renderizado con esa línea que están viendo ahí. Entonces, suele pasar de que se nota todavía algunas líneas, como nos está pasando en este momento. Y eso es porque tenemos que realizar nuevamente esta unión para ir quitando o evitando que sea visible, tal y como lo han visto. Van moviendo un poco y luego vuelven. Es como una manera de ir refrescando la vista, ¿no? Para que Revit reconozca de que no tiene que tener esas líneas o que ya han sido unidas en realidad. Y vamos cambiando ahí un poco, ¿no? Muy bien, así de esa manera. Luego tenemos otro tipo de herramientas como la que son de cortar geometría o quitar ese cortado que se genera en la geometría. Esto lo vamos a ver cuando vayamos a crear masas. Esta herramienta es utilizada para generar esas modificaciones en una masa. Esta herramienta ya les mencionaba el día viernes de que es utilizada con elementos estructurales, al igual que nos va a suceder con esta segunda herramienta. Veamos estas tres que nos faltan. Tenemos la herramienta de unir y desunir lo que son las cubiertas. Esta herramienta nos permite generar uniones en la cubierta o en diferentes cubiertas que tenemos, así tal como lo estamos viendo en la imagen. Entonces, para eso vamos a realizar un ejemplo. Vayamos a crear otra cubierta. Por decirles, vámonos en este caso a la pestaña de arquitectura. Vamos a la opción de cubiertas y cubiertas por boceto. Vamos a crear un pequeño boceto. A suponer que lo tenemos ahí. Muy bien. En este boceto vamos a indicar que va a ser a dos aguas. Vamos a quitar la pendiente entonces de esta línea y también de la otra. Y lo vamos a mantener de esa forma. Vámonos a una vista en 3D y nos vamos a fijar cómo está quedando. En este momento esta cubierta está generándose como dos cubiertas separadas. Además que la forma que se tiene, podemos ver por ejemplo en una elevación,
no llega a tener esa unión que necesitamos. No, esta cubierta no está uniéndose a la cubierta que tenemos, ni en las elevaciones, ni mucho menos en los cortes, como ven ahí. Entonces, para poder corregir esto, vamos a la vista en 3D, tenemos esa herramienta dentro de la pestaña de modificar que nos va a permitir esa unión. Vamos a presionar la herramienta y presionamos la cara que queremos unir con la otra cara de la cubierta. Entonces, de esa manera generamos esa unión. Fíjense cómo se unió a la anterior cubierta que tenemos. Para eso nos sirve ese tipo de herramientas, para unir una cubierta a la otra y generarla o hacer que toda esta cubierta o la cubierta nueva llegue a tener la forma que tiene nuestra cubierta anterior. Otra herramienta que también resulta muy útil es la herramienta de Split Face. Esta herramienta nos sirve cuando nosotros queremos poner o introducir alguna otra textura dentro de nuestro proyecto. Por decirles, vamos a escoger esta cara. Voy a mostrarles una vista realista para que vean la diferencia. Y vamos a presionar la herramienta de Split Face. Hacemos un clic y tenemos que nosotros seleccionar la cara de muro que queremos cambiar. Enviar el material o queremos, en otras palabras, estoy insertando un lugar de boceto en el cual puedo generar un boceto de esa nueva cara que quiero crear. Por decirles, queremos que se cree esta parte. Entonces, las líneas moradas que ustedes ven es la nueva cara, la nueva capa que estoy creando, a la cual yo podría cambiarle un material. Entonces, la cara naranja, que es ese borde naranja, va a mantenerse con el material que tiene el muro. Y esta cara yo podría poner otro material. O podría ser una ventana incluso, ¿no? Podría generar tal vez acá, no sé, vamos a suponer ahí. Entonces, va a ser de esa forma. Lo único que acá tengo algún tema de restricción en cuanto a que si yo quiero generar caras, debo hacerla parte por parte. O sea, quiere decir que tendría que hacer una figura geométrica primeramente y posterior a esto recién tendría que aplicar otra y otra para que me pueda habilitar. Entonces, hago solamente una figura y cerramos la edición. Ahora sí ya tengo otra cara, una cara nueva, a la cual ya le puedo cambiar el material. Pero vamos a hacer nuevamente para la cara que tenemos acá abajo y vamos a tratar de igualar. Vamos a poner ahí. Muy bien. Y ponemos OK. Entonces vamos a suponer que tenemos de esta forma. Y le vamos a poner otro material. Para poner otro material a esta cara, tenemos una herramienta que se llama Paint. Hacemos un clic y nos va a abrir un cuadro de diálogo de materiales que están cargados dentro del proyecto. También les voy a mostrar de qué manera ustedes pueden cargar los materiales dentro de su proyecto. Lo importante es que tengan algún material cargado para que hagamos la prueba con esta herramienta. Ya posterior a eso vamos a hablar de este cuadro de materiales y incluso vamos a ver la manera o les voy a mostrar la forma en la que ustedes pueden crear materiales de cero y librerías también. Vamos a poner cualquiera de estos materiales que tenemos acá. Por decirles este. Entonces, seleccionamos el material y nos acercamos a la cara. Vamos a tener mucho cuidado de seleccionar la cara que queremos cambiar el material. En este caso va a ser de esta forma. Y ya hemos cambiado el material de esa cara. Esta herramienta de pintura o de pintar con otro material las caras, podemos hacerlo en cualquiera de las caras que tengamos, incluso solamente en un muro. Pero yo les estoy mostrando combinada con esta otra herramienta que tenemos que nos ayuda a generar este tipo de modificaciones. Entonces, ahí hemos cambiado un poco más o hemos generado algunos cambios, algunos revestimientos que podemos introducir a nuestros muros.
Tenemos también otro tipo de herramientas que son muy útiles, entre las cuales están dentro de nuestro panel de clipboard. En esta, nosotros vemos desactivadas estas tres opciones, pero que se llegan a activar cuando seleccionamos algunos elementos. Por decirles, voy a crear acá un elemento que les voy a mostrar para qué nos va a ser bastante útil este tipo de herramientas. Es para lo siguiente. Vámonos a la pestaña de modificar y ahora sí. Vamos a suponer que lo que yo estoy seleccionando puede ser que sea una circulación vertical. Tal vez son ascensores y juntamente con las escaleras que yo quiero que vayan a copiarse en el resto de mis plantas. Para eso, cuando yo selecciono el elemento, se me habilitan las opciones, en este caso, de cortar, de copiar. Y bueno, esta que ya estaba habilitada, que es la de copiar las propiedades, ¿no? Las dos que se van a habilitar son las de cortar y copiar. Entonces, cuando yo selecciono cualquiera de estas, vamos a suponer que copiar, se habilita la siguiente herramienta que es la de pegar. Nosotros sabemos que si ponemos pegar normal a la papelera, vamos a poder pegar este objeto en cualquier parte de nuestra área de trabajo. Pero hay una opción que es muy útil, que se la conoce como alinear o seleccionar niveles. Entonces, lo que nosotros hemos seleccionado podemos copiar en el resto de nuestros niveles. Hacemos clic en esta opción y ahí nos va a preguntar en qué nivel deseamos copiar esos elementos que hemos seleccionado. Podemos copiarlo en las plantas, en la planta alta, en la planta de techos. Voy a decirle que vaya a copiarse en la planta alta. Ponemos OK. Y nos vamos a la planta alta. Y en este caso, fíjense que el mismo elemento ha sido copiado en la planta alta. Como les decía, esto nos llega a funcionar muy bien cuando tenemos circulaciones verticales y queremos copiar los mismos elementos en todas las plantas que vayamos a crear. Para eso nos sirve este tipo de herramientas. Después, dentro de este panel de modificar, contamos también con algunas herramientas como la que son de propiedades. Quiere decir que si a ustedes se les va a desactivar este cuadro de propiedades en algún momento, por decirles de esa forma, ustedes pueden optar y colocar la opción de propiedad y vuelve a activarse este recuadro. Además, también tenemos la opción de tipo de propiedades o edición de propiedades, que también la tenemos acá abajo, ¿no? Edición de tipo. Entonces, si quieren un acceso directo, pueden ingresar a través de esta opción o también lo pueden hacer a través del panel de propiedades. Ahora que estamos viendo el tema de la posibilidad que tienen de que algún momento se les desactive estas ventanas, puede ser que también la de Project Browser llegue a desactivarse. Si les llegara a suceder esto, se tienen que ir ustedes a la pestaña de vista y dentro de esta tienen una opción que dice User Interface. Acá ustedes pueden activar estas ventanas, tanto de la de propiedades como la de Project Browser o navegador de proyectos. Entre otras herramientas que se tienen dentro de esta pestaña de modificar, tenemos la opción de crear o ensamblar. Esto nos sucede o nos funciona bastante bien cuando manejamos masas. Podemos crear partes o podemos generar o crear grupos. Entonces, crear grupos también nos sirve, por ejemplo, como vemos ahí en el ejemplo, si tenemos alguna batería de baño, si tenemos quizá varios elementos en los cuales queremos agruparlos para poderlos copiar, para poderlos mover o para generar o que no se generen ediciones que nosotros no deseamos en estos elementos, ¿no? Eso sería en cuanto a la pestaña de modificar las herramientas que vamos a ir utilizando. Vayamos a ver, en este caso nos faltaría realizar lo que son las barandas, rampas y escaleras. Entonces, ya al conocer estas herramientas las vamos a ir utilizando al generar este tipo de elementos. Vámonos entonces a una planta y a partir de esta vamos a ir creando estos tres elementos o estas tres herramientas de circulación. Vayamos a realizar primero lo que son las barandas. Tenemos la opción de baranda por boceto y baranda que podemos alojar tanto a una escalera o a una rampa. Como no tenemos ninguno de estos dos elementos, me refiero a la escalera o a la rampa, vamos a realizar primeramente por boceto.
Seleccionamos la primera opción y al igual que nos está sucediendo en todas las opciones, son habilitadas la pestaña de modificar y crear nuestra rampa por boceto. En las opciones de dibujo tenemos las opciones de líneas, rectángulos, polígonos, circunferencias, arcos y selección de líneas. También dentro de las barandas tenemos que respetar algunas restricciones, entre las cuales está que debemos dibujar nuestra baranda con líneas continuas, no tiene que haber sobreposición de líneas y debemos hacer una baranda a la vez. Quiere decir, si nosotros tenemos una baranda que va a tener este tipo de boceto, que va a ser en L, no podríamos realizar otra baranda al mismo tiempo que en este caso sea con una sola línea. O tal vez en U o con otra forma. Entonces tendríamos que crear o tendríamos que hacer dos bocetos, ¿no? Una en L y otra que sea sencilla. A no ser que tal vez nosotros unamos estas tres líneas y en ese sentido sí podríamos crear toda esta baranda en uno solo. Vamos a suponer que tenemos esta baranda en L y una vez que ya hemos dibujado nuestra baranda, podemos seleccionar las opciones de baranda que tenemos, entre las cuales, si bien no son muchas, van a ser suficiente estas tres para que nosotros podamos generar a través de estas o modificar a través de esta la baranda que nosotros deseamos. Vamos a mantener la que está en este momento y luego seleccionamos la opción de acabar la edición de modelo. Vamos a ver la vista en 3D para que podamos verificar cómo nos está quedando nuestra baranda. Entonces, tal y como la tenemos ahí, está la baranda creada. Y si ustedes por algún motivo hubieran errado en generar esta su baranda, en el camino en el que está, pueden modificar. Lo único que deben hacer es seleccionar la baranda y en la pestaña que dice modificar baranda, pueden editar este boceto. Editan boceto y vuelvo a ingresarles a la opción de edición del boceto. Tal vez no quieren que sea en L, tal vez solo quieren en una sola dirección. Ponen OK y cambia totalmente ahí su baranda. Vamos a crear baranda para nuestra segunda planta, para lo que es la terraza. Entonces acá vamos a quitar con líneas ocultas y vámonos a la planta alta. Nuevamente presionamos la opción de baranda y baranda por boceto. Además que aparte de ustedes generar el dibujo, tienen una pestaña en la parte inferior que les permite generar su baranda en cadena. O sea, quiere decir que una línea tras otra van a ir dibujando. Y pueden hacerlo a través de un offset. El offset nos permite, en relación a una línea, tener una separación, ¿no? Entonces, tal vez en este caso quiero hacerlo unos 20 de separación en relación a alguna línea. Entonces, comienzo a dibujar y de esa manera he creado mi baranda con ese offset que le indiqué. Además que también puedo configurar no solamente el tipo de baranda, sino también puedo configurar desde dónde va a ser el nivel o la base de nivel de mi baranda. En este caso está desde la planta alta, o sea, desde la planta alta, desde el nivel de planta alta va a ser creada mi baranda. Pero recordemos que desde este nivel de la planta alta tengo todavía generado un muro que llega a medir 50 centímetros de alto. Por lo tanto, tengo la opción de ponerle un offset de la base o a partir de la base que voy a tener. Entonces acá puedo poner que sea a 50 centímetros por encima del nivel de planta alta. Puedo ponerle un offset al camino. Si en este caso hubieran olvidado colocar el offset en esta cinta, podrían hacerlo en las opciones de propiedad. Y una vez que tengan estas opciones configuradas como lo que hemos hecho, terminamos nuestro boceto. Nos vamos a la vista en 3D y ahí ha sido creada mi baranda, que en este caso tiene ese offset del 50 centímetros, porque ahí tenemos un muro que llega a medir 50 centímetros. Y bueno, la altura de la baranda puede ser editada posteriormente. Entonces, estamos creando los elementos y vamos a generar también la edición más adelante. Vamos a suponer que lo tenemos ahí. De esa manera, fácilmente crea una baranda. Además que también yo puedo hacer que esta mi baranda
se vaya a enlazar con algún otro elemento que lo puede tomar como una rampa o puede ser tomado como un piso. O sea, un piso también lo podemos generar como una rampa. Vamos a ver, van a ver a lo que me refiero. Voy a crear acá un piso. Suponer que tenemos ahí. Y cerramos el boceto. Entonces voy a generar acá una rampa, una baranda. Hacemos una baranda que vaya en este sentido. Y ponemos OK. Vamos a suponer que la tenemos ahí. Esta mi rampa, o esta mi baranda, mejor dicho, puede ser cambiada. Puedo hacer que esta mi baranda, cuando yo hago un clic a la baranda, tengo las opciones no solamente de modificar el camino, sino también de que llegue a tener un anfitrión mi baranda. Entonces, si yo hago un clic a esta opción, en este caso, hice de que el piso que he creado sea el anfitrión de la baranda. Quiere decir, si a este piso yo modifico en cuanto a la forma, modifico en cuanto a la altura, la baranda también se va a mover. A lo que me refiero es a lo siguiente. Vamos a ver acá una elevación donde esté la baranda. Acá, bueno, estaba con un offset de 50, le vamos a poner un offset de 0. Ahí tenemos. Entonces, si yo llego a modificar este piso en cuanto a la altura, selecciono el piso y le voy a poner, por ejemplo, una altura de 50. Esta baranda tiene que moverse juntamente al piso. Entonces, para eso tengo que hacer que sea su anfitrión el piso. Entonces, nuevamente, seleccionamos el piso y digamos, quiero mover a 1 metro. Y va cambiando. Puedo ponerle una pendiente al piso también. Entonces, venimos acá en la edición de boceto y le voy a decir que se habilite en una de las líneas con una pendiente. Ponemos definir slope y le mantengamos esta pendiente, 8.33. Hacemos un clic. Y si se fijan, vamos a ver acá en un corte, a ver, vamos a ver, en otra elevación, acá. El piso ha sido, le hemos puesto una pendiente a este piso. Por lo tanto, la baranda también está con la pendiente que está adquiriendo el piso. Eso es porque el piso es el anfitrión de la baranda. Entonces, hay ese tipo de opciones que tenemos con la baranda cuando nosotros lo anidamos o le creamos o generamos que alguno de los elementos como un piso, una rampa, una escalera, sean los anfitriones de esa baranda. Vamos a crear entonces ahora una rampa. Esto lo vamos a hacer en una de las plantas. Presionamos la opción de rampa y la rampa les va a llevar a la pestaña de modificar y crear la rampa por boceto. Tienen estos dos tipos de elementos en los cuales pueden dibujar una rampa. Pueden hacerlo por un boundary. Esto quiere decir que van a dibujar tramos por tramos. Pero vamos a hacerlo primero de la forma automática. Entre las configuraciones que tienen que ver son las siguientes. Se van a la pestaña de propiedades. Ustedes tienen una sola forma de generar una rampa. Y tenemos que ponerle algunas opciones, algunas restricciones, como ser. Nos indica acá, por ejemplo, que el nivel en el cual va a comenzar nuestra rampa va a ser en el nivel de la planta baja. Le podemos poner un offset si lo deseamos. Y le vamos a decir que la rampa tiene que llegar hasta el nivel de la planta alta. También podemos poner un offset en relación a la línea de nivel que tiene que llegar, superior. Y gráficamente le vamos a indicar que nos muestre el texto de cuál es el camino de subida y cuál es el de bajada. Podemos decirle incluso que nos muestre esa flecha donde va a estar habilitada o donde nos va a indicar a partir de qué tramo o cuál es el tramo de subida. Nos podemos modificar, por ejemplo, qué dimensión va a tener nuestra rampa. Acá está indicando que va a tener un ancho de 1 metro. Vamos a comenzar con eso. Entonces, esas son algunas de las modificaciones en la ventana de propiedades que debemos hacer. Sobre todo me refiero a la base de nivel y a la base superior. Nos vamos al área de trabajo y comenzamos a dibujar. Hacemos un clic y se van a dar cuenta que ahí tienen, o les está indicando con unas letras plomas,
en las cuales dice que tienen 36 metros o tienen que llegar a 36 metros para alcanzar la meta o el nivel de la planta alta. La restricción que se tiene en la rampa es de que pueden generar tramos de 12 metros en 12 metros. Se quiere decir que acá no puedo generar más de 12 metros, digamos, creamos ahí 12 metros, y luego tengo que generar un descanso. Entonces ahí hago otro clic, en este caso he generado un descanso, otros 12 metros, y fíjense, va cambiando esto. Acá me dice que yo ya he generado 24 metros y me faltan 12 más. Me está indicando cuánto me está faltando. Un descanso y el resto de mi camino, ¿no? Si ustedes pueden hacerlo más pequeño, igual. Acá les dice que les falta 1.5 metros. Otro descanso, por decirles ahí, y el otro 0.5. Al final les va a aparecer en estas letras plomas que ya no tienen nada más, o sea, ya están en cero, quiere decir que ya ha alcanzado el nivel o la rampa ya, la distancia que tiene la rampa ya alcanza al nivel de segunda planta. Hacemos un clic después de haber generado la edición de la rampa y vamos a ver en la vista 3D. Ahí tenemos nuestra rampa creada, la cual se genera de manera automática con barandas. Entonces, estas barandas podemos eliminar, podemos modificar el camino. En este caso las vamos a eliminar para que sea más visible nuestra rampa. Ahí tenemos nuestra rampa generada que va desde la planta baja hasta la planta alta, tal y como nos está mostrando en una elevación. Entonces, esta es la planta baja y alcanza hasta la planta alta, tal y como lo vemos ahí. Podemos cambiar la dirección. Vamos a la planta baja. Y acá nos está mostrando cuál es de subida y la flecha que les mencionaba, ¿no? Si ustedes hacen un clic en esta flecha, cambiamos de dirección. Entonces la rampa se invierte en cuanto a la dirección que llega a tener. Podemos generar rampas de diferentes formas. Ponemos ahí rampa. Podemos generar, por ejemplo, una rampa que vaya en U. Lo importante es que ustedes vayan respetando lo que son la cantidad de tramos que tienen que generar. Por ejemplo, ahí tenemos una en S, cerramos y se genera nuestra rampa. Si le ponen sin ninguna restricción, obviamente van a poder generar la rampa que desean. Pero también podemos generar rampas, vamos a una planta baja, a través de lo que es boundary. A través de lo que es boundary podemos dibujar una rampa. Para eso tenemos que saber para qué nos sirve cada una de las líneas. Vamos a generar una rampa normal para que ustedes, a través de esta, yo les vaya explicando. Vamos a suponer que tenemos ahí. Tenemos estas líneas que son de color verde. Estas líneas de color verde son conocidas como las de boundary, que nos están marcando el límite de nuestro tramo. Tenemos estas líneas plomas, que son los riser, que nos marcan hasta de dónde a dónde va a ser el tramo. Y esa línea azul que nos marca el camino. Vamos a borrar y vamos a crear una de 0. Entonces vámonos a generar con un boundary. Con el boundary vamos a crear nuestra línea límite, por ejemplo, por decirles ahí, y voy a hacer uso de lo que es el mirror. Ahí tenemos. Este va a ser la forma que va a tener mi rampa y voy a generar de dónde a dónde va a ir el inicio y el fin de la rampa. Eso lo voy a hacer a través del riser. Con riser, que son las líneas plomas, pongo el inicio y el fin de mi tramo. En este caso no va a ir de la planta baja a la planta alta. Entonces acá le voy a decir que sea ninguno, que la base de nivel superior no sea marcada como ninguna. Una vez que ya tengo dibujadas los límites con las líneas verdes y el inicio y el fin de mi tramo, puedo poner terminar el boceto.
Me sale así una advertencia porque me dice que la pendiente o la distancia que tiene mi tramo no llega a generar la pendiente que necesita y que tiene por defecto esta rampa número 1. Pero yo hago caso omiso de eso, no hay problema, en este caso porque estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Nada más de cómo se crea este tipo de rampas. Ya posterior a esto, ahí tengo la rampa generada. Entonces pueden hacer incluso una rampa, vamos a cancelar esto, normal y cambiar la forma. Por decirles, ahí tenemos una rampa, vamos a hacer con camino. Vamos a hacer ahí descanso, camino, descanso y terminamos la rampa. Pueden editar, ya que si llegan a conocer para qué sirve cada una de las líneas. Boundary son las de color verde, que nos marca, ahí por decirles, pueden cambiar la forma. Solo tienen que llegar a respetar qué significa cada una, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el límite y estamos cambiando la forma de la rampa. Cerramos nuestra edición y nos vamos a nuestra vista 3D y a través de una que he generado de manera con el boceto normal, he generado una edición que me ha permitido cambiar la forma de mi rampa en el descanso y en la misma rampa que estoy creando. De esa manera nosotros trabajamos con lo que son las rampas o creamos lo que son las rampas, ¿no? Vamos a borrar esto. Al conocer ya para qué nos sirve cada una de las líneas, nos va a ser mucho más fácil generar ahora sí lo que son escaleras. Vamos a generar una escalera. Tenemos igual camino, landing y support. En la primera opción de camino tenemos opciones prelimitadas o opciones de bocetos que podemos generar en las escaleras, como ser una escalera recta, circular, semicircular, en L. Bueno, vamos a utilizar la primera. Igual que en la rampa tenemos que generar algunas ediciones, como ser por dónde queremos comenzar a dibujar nuestra escalera. Si lo queremos hacer por la línea central, si queremos generar con algún offset en relación tal vez a alguna línea, si queremos mover en este momento cuál va a ser el ancho de nuestra escalera y si queremos generar el camino de manera automática. Podemos irnos a la pestaña de propiedades y seleccionar cualquiera de estos 3 tipos de escaleras que se tienen. En la pestaña también de propiedades tenemos que decirle que va a ir nuestra base de nivel, va a ser la planta baja y va a subir hasta la planta alta. Eso nos va a dar, o el alto que tenga de la planta baja a la planta alta, nos va a indicar cuántos peldaños van a ser calculados de manera automática. Además que en la opción de dimensiones puedo yo decirle que quiero cambiar y que en vez de que sean 17, puedo ponerle incluso 18. Al poner 18 se va a recalcular el antepecho de manera automática. La otra dimensión la puedo cambiar de manera manual. Por ejemplo, quiero que tenga un ancho de 0,30. Y también puedo modificar el ancho de mi escalera, que tal vez tenga 1,20. Entonces, la huella y la contrahuella yo puedo ir modificando. La contrahuella, en este caso, se calcula de manera automática, como les decía, por la cantidad de peldaños. Y la huella, eso sí lo podemos modificar. Una vez que hemos modificado o que hemos creado estas modificaciones, podemos comenzar a dibujar. Vamos a generar. Al igual que en las rampas, nos va a aparecer esas líneas o ese texto plomo que tenemos en la parte inferior, donde nos está indicando hasta cuántos escalones tenemos que llegar para alcanzar el nivel de la planta alta. En este caso lo hemos puesto ya en la ventana de propiedades 18. Nos está poniendo ahí 18. Podemos hacer un tramo, hacer un descanso, otro tramo, otro descanso y otro tramo. Se puede generar también de esa forma y ahí nos indica la numeración. Una vez que ya tengamos hecho el boceto, ponemos OK y la graficación se realiza de manera automática. Además que también vienen las barandas de manera automática en nuestra escalera.
podemos utilizar el resto de las opciones. Por ejemplo, podemos hacer esta en L. Entonces, esa de manera automática en este caso son 17, porque así nos estaba configurada en la pestaña de propiedades. Podemos hacer esta circular, donde le ponemos ahí radio, y que va a ser en relación a la cantidad de peldaños. Entonces, ahí estoy haciendo 2 en 1. Me está saliendo por ese motivo, que acá tenemos un error, pero lo voy a aceptar como son ejemplos tan solo, ¿no? Tenemos que hacer una escalera y después otra. En este caso hemos creado 2 escaleras en un solo boceto. Eso no es posible, no es correcto en realidad, ¿no? Pero sí es posible como lo están viendo acá. ¿Nos va a generar errores? Sí, es cierto, pero para eso tenemos que corregirlo. Vámonos a la planta baja. Pero también podemos crear nuestra escalera a través de lo que es un boceto. Vamos a crear acá. Cuando ustedes ponen a través de un boceto, les va a habilitar las opciones de boundary, rise y el camino, ¿no? Boundary ya mencionábamos que son esas líneas verdes en las cuales ustedes pueden crear o ir limitando cómo quieren que sea la forma de su escalera. Por ejemplo, yo quiero una que sea en U. Entonces acá yo voy a dibujar una en U. Voy a hacer uso de estas herramientas en el panel de modificar para generar mi escalera con el offset. Ahí vamos a ir cortando. Y con riser voy a ir generando los peldaños, o sea, los límites de cada uno de mis tramos. En este caso, me va a ir apareciendo, acá tengo que poner 16 peldaños para alcanzar el nivel que me está indicando acá, que ya está configurando, ¿no? Ponemos offset y le vamos a decir que la huella va a ser de 30 centímetros. Vamos a cambiar acá, punto 30. Y vamos copiando. Entonces, cada vez que yo hago un peldaño, va rebajando esta cantidad, ¿no? Ahí tenemos 13, 10, 12, 10. Vamos a crear otro tanto. Acá. Tengan mucho cuidado de con cuál hacen. Este verde, en realidad, no daría el límite de mi tramo. Entonces, ahí todavía me falta unos 4. Uno acá, otro acá, y vamos a ir moviendo. E incluso podemos mover esto acá. Ya, digamos ahí, o finalmente esto que sea 1.20, por decirles. Entonces ahí ya tenemos el límite o la forma de mi escalera. Tengo los tramos delimitados y tengo que poner el camino. El camino, que en este caso va a ser en U. Muy bien. Una vez que ya tengo todo esto dibujado, todo mi boceto, ponemos OK. Sale del boceto y luego tengo que salir de la edición. Ponemos OK. Entonces ahí ya tengo generado mi escalera. Vamos a quitar estas barandas para que ustedes vean cómo está quedando, cómo ha quedado en realidad. De esa forma yo puedo ir generando escaleras de la forma en que yo deseo, ¿no? Realizándolo a través de boceto, con boundary, rise y generando el camino o marcando el camino que va a tener mi escalera. No sé si tienen alguna consulta en cuanto a lo que es el tema de circulación, barandas, rampas o escaleras. Me van diciendo, por favor, si tienen alguna consulta. Lo siguiente que vamos a ver ahora son modificaciones, o en este caso vamos a ver cómo se introduce texto, cómo se introduce las cotas. Para eso nos vamos a ir a una de las plantas y a través de estas vamos a ir comenzando a insertar este tipo de herramientas. Si bien estas herramientas las tenemos en cuanto al texto y las líneas en 2D y los grupos en este panel de Model, podemos irnos a una pestaña que en este caso se llama Annotate, donde vamos a tener
las mismas opciones, pero con una descripción más amplia. Vamos a ingresar primeramente lo que son los textos. Tenemos el panel de texto. Hacemos un clic en lo que es el texto y nos va a insertar a la pestaña de modificar e ingresar texto. Como siempre tenemos nuestras opciones de modificación y la que en este caso son más específicas son la que tenemos al lado derecho, donde nos va a mostrar todos los textos que podemos generar o todo lo que podemos ingresar en los textos. La primera opción que tenemos es ingresar el texto sencillo. Hacemos un clic y en la pantalla nos va a habilitar en el cursor para poder ir ingresando. Por decir, les voy a ir poniendo el nombre de nuestros ambientes. Tenemos la sala. Y una vez que yo ingreso, en este caso, el nombre, se me va a habilitar una nueva pestaña que dice editar texto. Dentro de esta tengo la opción de que mi texto esté con negrilla, esté en forma itálica, tenga un subrayado, tenga o puede ser utilizado como una suscripción, puede estar en la parte superior o puede ser aumentada o bajada de tamaño. O mejor dicho, de mayúscula a minúscula sea convertida. Tengo la opción de colocarle incluso lo que son algunas viñetas, puntos, numerales, etcétera, o ninguna. Puedo generar o ponerle una tabulación. Y cuando ya tengo configurado o editado todo lo que quiero que me aparezca en este texto, ponemos cerrar. De esa manera creo un texto sencillo. Puedo editar posteriormente este texto, vuelvo a seleccionar y me habilita nuevamente la pestaña, ¿no? La pestaña que me permite que pueda incrementar una flecha, una guía, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Para eso también se me habilita la opción de quitar estas flechas o también llegar a generar justificaciones. Por ejemplo, puedo decirle que mi flecha está en la parte superior de mi texto, o en la parte media, o en la parte inferior. Puedo decirle que está en la parte superior, media o inferior. Vamos a quitar ahí una. Si la quiero ahí de esa manera, si la quiero ahí en el medio, entonces vamos modificando, ¿no? Esto sobre todo cuando tenga el tema de un quiebre. Puedo ir justificando mi texto, ir centreando, puedo revisar la ortografía y puedo encontrar y reemplazar el texto que tengo. Para eso voy a crear más texto y vamos a ver de qué manera se puede cambiar esto. Por ejemplo, ponemos sala, ponemos dormitorio. Vamos a hacer una lista. Vamos a ir baño, cocina. Y por decirles, esta numeración yo quiero que se repita, o esta lista quiero que se repita acá. Y bueno, entonces el día de hoy eso sería todo. El día de mañana vamos a continuar con la clase. Vayan practicando para ver si tienen alguna consulta o duda. Muchas gracias por la atención. Hasta mañana. Hasta mañana, Arqui.